ciencia numeral Aislados Jamás Desconectados, liderado por la Misericordia Clínica Internacional de la ciudad de Barranquilla. Hoy tendremos una conferencia titulada Aplicaciones de la electromiografía clínica. Nuestra conferencista invitada es la doctora Nubia Mackenzie. La doctora Mackenzie es médica cirujana de la Universidad del Zulia, neuróloga de la Universidad del Zulia, neurofisióloga de la Universidad Central de Venezuela, neuróloga y neurofisióloga de la Misericordia Clínica Internacional, miembro de la Federación Mundial de Neurología e investigadora asociada del Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Doctora Mackenzie, pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por aceptar nuestra invitación en este espacio que tenemos de webinars de la Misericordia y les cedo la palabra. Gracias, Brigitte. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla, de la cual formo parte, y especialmente al Departamento de Investigación y a todos los presentes por asistir a esta pequeña charla. Realmente voy a hablar de algo que a mí me apasiona. El que me conoce sabe que yo estoy en esto desde hace 18 años y me encanta hablar de electromiografía, me encanta hacer electromiografía. Por lo tanto, espero que hice una charla bien sencilla para que todos entiendan y veamos la importancia de este estudio que está al alcance de todos en nuestra clínica. No puedo pasarla. Ok. La electromiografía es el estudio electrofisiológico del nervio y del músculo. Aquí vamos a estudiar las diferentes enfermedades tanto de los nervios como de los músculos. Se considera una extensión de la exploración neurológica. Es por ello que más adelante van a entender por qué debe ser realizado por un neurólogo. No hay nada mejor que examinar a un paciente en urgencia o en la consulta y si es necesario pedirle la electromiografía y hacérselo de una vez para corroborar el diagnóstico presuntivo. La electromiografía desempeña un papel clave en la evaluación y tratamiento de los pacientes con enfermedades neuromusculares. Eso sí, es muy importante. El objetivo es verificar. La electromiografía no da diagnóstico, verifica el diagnóstico clínico, ya que tenemos que hacer primero un diagnóstico clínico para luego solicitar la electromiografía. En este caso, los trastornos en los cuales pueden enriquecerse para verificar el diagnóstico que ustedes tengan son de las neuronas motoras del asta anterior, de la raíz nerviosa, del ganglio espinal, del nervio periférico, de la unión neuromuscular y del músculo. Yo tenía un profesor que él decía, recuérdense el arco reflejo, la segunda parte, bueno, eso es la electromiografía, entonces es como más fácil. Muy importante saber que debe ser realizado por un neurólogo entrenado en electromiografía. Y este entrenamiento no es solo que el neurólogo ya debe ser neurofisiólogo. No se trata de 3 meses todos los sábados por internet, ni de un técnico dueño de una empresa que le explique a uno cómo manejar el aparato, no. Hay que conocer muy bien la neuroanatomía, sobre todo la periférica, y conocer muy bien el sistema músculo-esquelético del cuerpo humano. Es importante saber que la electromiografía a veces hay un poquito de discrepancia porque no se sabe cómo pedirla, porque lleva 2 partes el estudio en sí, neurografía y electromiografía. Pero cuando ustedes piden electromiografía, mundialmente está aceptado que son los 2 estudios. Si ustedes ponen electromiografía del miembro superior derecho, ya ustedes saben que vamos a hacer tanto la neurografía como la electromiografía. Así estén pidiendo con un diagnóstico de miopatía, hay que hacerle la velocidad de conducción, la latencia distal, ambas motoras y sensitivas, y otras ondas como la H y la F que ya son más específicas. En la electromiografía simplemente vamos a ver la actividad muscular. Entonces fíjense lo importante que es saber que ustedes ponen electromiografía de miembros superiores y está bien. No tienen que escribir velocidad de conducción nerviosa y electromiografía porque ya el término electromiografía conlleva las 2 cosas. Cuando ustedes soliciten ese estudio, no es necesario que me pongan que el paciente tiene una miopatía miotónica, 2 puntos, enfermedad de X. No. Pueden escribir un diagnóstico presuntivo o no pongan diagnóstico,
pero sí deben poner, muy importante, los datos del paciente, los antecedentes patológicos, porque, por ejemplo, si estamos evaluando una debilidad muscular y el paciente es diabético, es importante para el electromiografista saber que el paciente tiene un antecedente de diabetes, porque ya la diabetes per se conlleva una polineuropatía, entonces es importante al momento de hacer el estudio. Es importante que escriban los segmentos a estudiar. Parece mentira, pero sí me han pedido electromiografía y yo no sé ni de dónde, ni de qué, ni qué es lo que quieren ver. Entonces, no es malo, pero entonces uno pierde el tiempo con el paciente. Ajá, señora, ¿y qué es lo que usted tiene? Imagínense un paciente de bajo instrucción que le diga que se le duerme la mano y se le duerme la rodilla y se le duerme la cervical. Entonces, ¿qué le hago? ¿Ya? Entonces es importante poner electromiografía de miembros superiores, de miembros inferiores. Y los signos y síntomas presentes en el paciente también lo puede escribir. Por ejemplo, facilito, femenina de 35 años de edad con parestesia en ambas manos, parestesia nocturna. Entonces, favor realizar electromiografía de miembros superiores. Entonces ya es muy fácil para uno como electromiografista pues hacer el estudio y no se pierde tanto tiempo. También es importante saber, muy importante, que existen nervios convencionales y nervios no convencionales. Eso es como pedir una rayos X de tórax. Hay rayos X de tórax AP, PA, lateral, oblicua, ¿sí o no? Entonces, si usted me dice a mí, electromiografía de miembros superiores, los nervios convencionales, en los nervios superiores son el mediano y el cubital. Y si el paciente tiene una mano caída, pues es un radial y es un nervio no convencional. Entonces, pueden pedir electromiografía de miembro superior derecho, signos y síntomas. El paciente masculino de 39 años de edad con la mano derecha caída desde hace 3 días. Por un ejemplo, entonces ya yo sé que debo ir al radial, debo ir al axilar también. Hay casos que el paciente tiene un dolor escapular y me piden electromiografía de miembros superiores. Yo no sé nada. Entonces, mediano, cubital, motor y sensitivo y no le hago el subescapular. Entonces, es importante. No que ustedes tanto conozcan la anatomía, sino dolor en escápula derecha, electromiografía de miembros superiores. Ya yo sé más o menos a dónde apuntar a hacer el estudio, ¿sí? En los miembros inferiores pasa lo mismo. Entonces, los nervios convencionales son el peroneal, el tibial anterior, el pedio y el sural. Y si el paciente tiene una meralgia parestésica en el área del femorocutáneo. Ahora, si usted me escribe electromiografía de miembros inferiores y dice sensación de parestesia en la parte externa de muslo derecho, ya yo sé que ahí está el femorocutáneo y podemos evaluar esa zona, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante al solicitar la electromiografía, qué importante es eso. Hasta le pueden dar un papelito al paciente, porque yo sé que la EPS se limita a si es un miembro, 2 miembros y todo lo demás, pues el paciente me puede decir, doctora, el doctor le mandó este papelito y ya yo sé lo que vamos a hacer. Hay muchos segmentos más, no solo existen miembros superiores, miembros inferiores. Está el piso pelviano, la cara, los músculos intercostales, los esfínteres, la lengua. Entonces llega el paciente, favor realizar electromiografía. Ajá, ¿de dónde? Del piso pelviano, de miembros superiores, de miembros inferiores. Y si son estos pacientes que enredan a uno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, para que ustedes vean un poquito lo difícil, ¿no? Estos son algunos de los diferentes aparatos que hay en el mercado para electromiografía. Realmente los electromiogramas todos son portátiles. Fíjense que tienen rueditas, se pueden llevar. El problema de ser portátil es igual que un computador. Mientras usted más mueva el computador del sitio donde está, se puede dañar. Por ejemplo, en sitios como la unidad de cuidados intensivos hay mucha interferencia. Este aparato ya tiene filtros y ya hay un aterramiento en la clínica, ya Doctora ¿Aló? Novia, ya regresó la conexión. Ok. ¿Se ve mi pantalla? No, no, señora, hay que... Bueno, Ujú. compartir. Ok. Ay, volvió a comenzar. Ok, no importa. Ah, no, ahí está. Perfecto. Listo. Entonces, no es bueno estar sacando el aparato del servicio. Pues en casos extremos, pues sí, un paciente con Guillain-Barré en cuidados intensivos, pues sí, pero siempre va a dar interferencia. Entonces, por ejemplo,
La interferencia más que todo es en el estudio electromiográfico, o sea, del músculo como tal, porque la electromiografía es de mucho oído. Entonces, si vamos a escuchar el sonido del músculo en actividad, lo vamos a escuchar con interferencia y es un poquito problemático, ¿ok? Este es el aparato de nosotros, con mucho orgullo les puedo decir, lleva una laptop, un electroestimulador, el receptor, ahí está el filtro y todo, y fíjense que también hace potenciales evocados. Generalmente electromiografía viene acompañado de potenciales evocados, como ven la mesita con rueditas, portátil con todos sus brazos, tiene alcohol, algodón y los cablecitos, que ya los vamos a ver. Para hacer la velocidad de conducción nerviosa, o sea, la neurografía, tenemos electrodos de aguja, electrodos de superficie, que hay de dos tipos, de plaquitas individuales de placa general y de anillos. Y esta es la forma correcta de colocar, por ejemplo, acá de superficie. Yo en mi experiencia me he dado cuenta que los electrodos de superficie tienen más margen de error, ya que está la barrera de la piel. Por lo tanto, yo siempre utilizo agujas. La aguja es un poquito molestosa, pero no es gran cosa. Y es mucho, mucho más sensible que poner una plaquita o un anillo. ¿Cuáles insumos necesitamos? Bueno, el aparato, el médico o neurólogo electromiografista, el ambiente, alcohol, algodón y gel transductor. Más nada, más nada. Realmente es un estudio sencillo, no necesita de mayor cosa, sí necesita de la pericia y de la experticia de una persona que sepa hacer electromiografía, que esté bien entrenado. Entonces, ¿cómo logramos medir esta latencia distal y esta velocidad? Su nombre lo dice, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Esto es pura física. Vemos la imagen del potencial de acción a través de la visualización gráfica del potencial de acción como resultado de la estimulación de las membranas. Puede ser del nervio, puede ser del músculo. Entonces, si se acuerdan del potencial de acción, tiene sus etapas. Cuando se activa la despolarización, luego la repolarización y el umbral, que es la etapa de reposo, ¿verdad? Entonces, todo lo que afecte esta onda se considera patológico. Y todo lo que afecte de aquí a aquí, de aquí a aquí, la amplitud, la altura, todo es patológico. Entonces, en la electroneurografía, nosotros hacemos un estímulo eléctrico. Por ejemplo, metemos la agujita en el abductor corto del pulgar y estimulamos en muñeca. Entonces ahí vamos a ver la latencia distal, que no es más que el tiempo que tardó el estímulo eléctrico, que son 8 o 9 miliamperios, es muy poco realmente, a producir el potencial de acción. ¿Ok? Ese pedacito de tiempo que demoró la persona, eso lo da la distancia. Entonces luego, si estamos evaluando el mediano, como ya les dije, en el abductor corto del pulgar, entonces el otro estímulo va a estar en el codo. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahí tenemos dos latencias, una en el abductor propio y una en el codito, una en muñeca y una en codo. Eso lo restamos y decimos, la latencia es tanto. Medimos esa distancia del paciente, tenemos que tener también, anotarla allí, medimos la distancia entre la muñeca y el codo, que estamos hablando del nervio mediano, y sacamos entre la distancia y el espacio, el tiempo, es la velocidad. Afortunadamente, los aparatos de ahora ya vienen listos para dar la velocidad. Antes había que dividir, antes había que medir, dividir y todo eso. Cuando yo aprendí, que fue en Caracas, habían los dos aparatos, el viejito y el nuevo, para que uno entendiera todo. La amplitud de la onda también te la mide el aparato. Ahora, en la electromiografía ya es metiendo la aguja en los músculos. Vamos a hacer una electromiografía del cuádriceps crural, que es un músculo grande. Entonces, al meter la aguja se llama periodo de inserción. Y en la pantalla vemos cómo se activa el PUM, que es el potencial de unidad motora. Luego dejamos la aguja quieta y es el periodo de reposo. El periodo de reposo es importante, por lo menos en la miopatía. Cuando dejamos la aguja quieta, sigue en actividad porque el músculo está inflamado, la fibra muscular está inflamada. Luego viene el periodo de actividad o de esfuerzo, que uno le pide al paciente que active el músculo. Por eso es tan importante saber
qué hace el cuádriceps, qué hace el tríceps, qué hace el bíceps, cuál es la actividad máxima de eso. Y luego esperamos el periodo de relajación porque hay, por ejemplo, las miopatías miotónicas tienen el periodo de relajación prolongado, sigue la actividad hasta que se relaja el músculo. Los pacientes con mucho calambre también tienen ese fenómeno, entonces ahí lo evaluamos. Entonces, fíjense, esta es una electroneurografía, ahí evaluamos 3 sitios, el primer sitio es en muñeca, el segundo sitio es en codo, y el tercer sitio es el punto de ERP, que se acuerdan está en el hueco clavicular, acá si me pueden ver. Entonces fíjense la latencia, ¿verdad? Aquí hay una pequeña latencia, obviamente estamos estimulando muñeca y la aguja está cerquita, luego viene esta otra latencia y luego viene esta otra latencia. ¿Qué hacemos nosotros? Restar las 3. Y vamos sacando la latencia, que ya les voy a decir los valores normales para que sepan y nadie los engañe. Esta es una electromiografía donde si queremos, esto no es normal, pero quise traerlo porque fíjense, este sería, si hubiera una línea isoeléctrica aquí, este es el periodo de reposo, luego cuando metes la aguja, se activa y aquí es la actividad máxima del paciente, si ven el cursor, ¿verdad? Y luego, señor, ya, baje el brazo, baje la pierna, viene el reposo otra vez, vuélvalo a subir y vemos la actividad, vemos la cantidad de potenciales de acción con sus diferentes amplitudes. Este es un patrón miopático, por favor no lo tomen como normal. Ok, este es los varones normales a grosso modo, para que más o menos tengan idea, le pueden tomar una fotico, lo pueden, bueno, ustedes ven. En miembros superiores, la latencia distal motora debe ser menor a 4 milisegundos. Recuerden la latencia, aquel pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, ¿ok? Y el sensitivo siempre es más rápido, menos de 3.5. En los miembros inferiores es menos de 5, menor o igual, y el sensitivo menor o igual a 4.5. Ahora, la velocidad sí es igual para todo. Recuerden que ahí entra la parte de distancia sobre internet. Ah, ya. Ya, profesor, Ok. sí. Ya voy. Voy. Ok. Entonces tenemos menor de 4, mayor de 40. Menor de 5, mayor de 50. Está sencillo, espero que no se les olvide y que les hayan tomado fotico. Entonces, realmente la base de el objetivo primario de esta charla, ¿cuáles son las aplicaciones de la electromiografía clínica? Bueno, neuronas motoras del asta anterior, esclerosis lateral amiotrófica y mielopatías. A pesar de que creen que las mielopatías no, pues sí, hay signos y síntomas, hay signos electromiográficos típicos de mielopatía. En las raíces nerviosas, la radiculopatía, en el ganglio espinal, las ganglionopatías, el nervio periférico, fíjese. Primero si hay, luego dónde, de qué tipo de lesión estamos hablando, el grado de lesión, y aquí me faltó el pronóstico de la lesión. Con una electromiografía usted puede medir el pronóstico de una lesión del nervio facial, por ejemplo, ¿ya? En la unión neuromuscular tenemos la miastenia gravis, sobre todo el síndrome de Eaton-Lambert y el síndrome de Isaacs, que es el síndrome del hombre rígido, ¿no? Y en el músculo, igual que en el nervio, ¿hay o no hay? ¿Dónde está? ¿De qué tipo es? El grado y el pronóstico. Entonces esto ayuda mucho para los imitadores. Mucho imitador que no puede caminar, no puedes caminar, vamos a meterle una agujita y vemos. Entonces sabemos si es verdad o es mentira. Fíjense bien. En la práctica quirúrgica, para los neuroquirúrgicos que nos están escuchando y los residentes o los internos que quieran ser neuroquirúrgicos, podemos ver intraoperatoriamente el registro eléctrico de las raíces nerviosas, específicamente de cada una de ellas. ¿Cómo se obtienen? A través de los músculos inervados por dichas raíces, ¿ok? O sea, los dermatomas, ¿sí? Entonces, rústicamente, con el aparato que tenemos en la clínica, colocando las agujas antes de la operación o antes de la intervención en los músculos que, por ejemplo, el doctor Matar vaya a liberar una raíz nerviosa,
ahí se va a ver todo. Porque es importante porque, por ejemplo, hay que esperar levantar al paciente, o sea, cerrar todos los planos, quitarle la anestesia, levantar al paciente, a ver qué pasó allí. Pues con la electromiografía intraoperatoria todo eso se puede evitar. Se usa mucho en cirugía de columna, en cirugías macro y microcirugía de nervios periféricos. Por favor, ¿Alguien tiene, el el micrófono, audífono? por favor. ¿Aló? ¿El micrófono? Ya. Puede continuar. Ok. Macro y microcirugía de nervios periféricos, ejemplo, un accidente un traumático donde hay una lesión del plexo braquial, se puede utilizar. En cirugía de esfínteres, pues también se puede utilizar. En caso de la cirugía de columna, que como la clínica tanto hace, se puede usar de dos maneras. Una, la free running, que es la manera más fácil, como ya les hablé, en la manipulación de una raíz se coloca las agujitas en la raíz, en el músculo que inerva dicha raíz o en los varios músculos que inervan. Y la estimulación directa eléctrica del tornillo, pero para eso necesita unas agujas especiales. No sé si el doctor, unos electrodos especiales, si el doctor Matar habla con el doctor Maloff, y bueno, porque si no podemos empezar con la free running, que es muy buena. Fíjense que esto que saqué de un trabajo que conseguí en internet, donde la electromiografía tiene un 100% de sensibilidad con una... No, pero a lo Voy a mejor pedir vuelve. el favor a los asistentes de que apaguen sus micrófonos, los silencien para evitar justamente interrupciones a lo largo de la charla. Gracias. Gracias, Brigi. Entonces tiene sensibilidad del 100% con una especificidad muy alta, con falsos negativos que no existen y falsos positivos con otros. Ellos compararon con los potenciales evocados, que es otro estudio neurofisiológico también. Por eso es que la electromiografía intraoperatoria para cirugías de columna es excelente. También se usa mucho en la medicina deportiva. Este es un campo muy amplio. Incluso ya hay electrodos que traen dentro de ellos mismos del tamaño del pulgar, la mitad del pulgar mío, y traen dentro de ellos mismos el programa y todo. Aquí se pueden conseguir vía internet, eso están en Italia, es donde más lo están desarrollando. Acá en Colombia, pues, por eso puse un ciclista, porque es importante, igual que los que levantan pesa, y esta muchacha del salto largo, y bueno, el junior, como siempre, los futbolistas pues también. Ellos se quejan mucho de dolores musculares, calambre. Para todo esto tiene aplicación la electromiografía. Aunque ustedes no lo crean y nos dé mucha risa, también se usan los animalitos en médicos veterinarios especializados, porque sobre todo las razas grandes tienen problemas de columna. Bueno, ahí estoy yo con el aparato en el servicio, están todos invitados para ir para allá a conocerlo y bueno, gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la respondo. Muchas gracias a usted, doctora Nubia, por esa excelente charla que nos brindó el día de hoy. Nuestros asistentes, muchas gracias por su asistencia. Abrimos entonces el espacio para las preguntas, intervenciones o comentarios que deseen realizar. Nos la pueden hacer llegar mediante el chat o pueden habilitar sus micrófonos y pueden hablar directamente con la doctora. Hola doctora, ¿cómo está? Soy Luis Pacheco, residente de cuarto año de Neurología de la Universidad Simón Bolívar. Ya nos conocemos definitivamente. Doc, excelente charla, definitivamente muy útil. Quería hacerle una pregunta, aprovechando que usted mencionó patologías de la placa neuromuscular como la miastenia. En miastenia sabemos que no podemos o lo que no se debe hacer es pedir una electromiografía convencional, pues prácticamente no es diagnóstico de nada. Y hay dos técnicas pues que siempre está ahí como la disyuntiva de cuál puede llegar a ser más útil para nuestros pacientes y cuál podríamos realizar en los servicios de neurofisiología con los que contamos. Gracias. Hola Lucho, bueno, mira, gracias por tu pregunta. Yo lo dejé como en el aire porque, primero, si usted está sospechando de una miastenia grave y pide electromiografía de 4 miembros,
y el paciente no tiene ni idea qué es miastenia gravis, ahí va mediano, radial, cubital, todos los nervios que tú quieras de los 4 miembros con electromiografía de todos los músculos y no se hace lo propio que se llama prueba de estimulación repetitiva. Se puede escribir PER o prueba de miastenia gravis o test de Lambert como dicen aquí. Bueno, ya. Doctora, buenas tardes. Habla el doctor Mata. Me parece, Doc, antes de que continuemos, la doctora está presentando problemas con el internet. Ya regresó. Hola, Doc. Ay, qué vergüenza. Bueno, no, tranquila. Entonces, Lucho, si me pide, mira, esta es una paciente con una debilidad que tiene cansancio, ya por lo menos uno sabe cómo más o menos pedirlo. La otra cosa que es bueno acotar aquí, porque hay mucha desinformación, eso del estudio de aguja fina o aguja monopolar para miastenia gravis es falso. Una prueba de estimulación repetitiva bien hecha da el diagnóstico de miastenia gravis. Empezando que el diagnóstico de miastenia gravis es clínico. Sabemos que hay pacientes difíciles que se complican, sí, pero el diagnóstico de miastenia gravis es clínico. La electromiografía con la prueba de estimulación repetitiva es para corroborar y poner el tratamiento. El estudio de aguja monopolar o de aguja fina se inventó para el reflejo de parpadeo o blink reflex en inglés. Porque hay pacientes que tienen blefaroespasmo y le quieren medir cómo va con el blefaroespasmo, o pacientes con miastenia ocular, pero eso no es necesario. El paciente con miastenia ocular se le puede hacer en el nervio aunque inerve el ojo, el párpado, todos sabemos la fisiopatología de la miastenia gravis. Estamos hablando de placa. Entonces, pidan prueba de estimulación repetitiva a los neurólogos, porque tienen que, si es neurólogo y no la pide así, está mal. Y segundo, y sí de 4 miembros, porque la EPS lamentablemente exige cuántos miembros son. A veces se hace cubital y ya con ese es suficiente. Entonces, yo le hago otro nervio y ya está. ¿Sí? ¿Se entendió, Lucho? Sí, señora, muchísimas gracias. A ti. Buenas tardes, doctora Nubia. Hola, ¿quién es? El doctor Mata. Hola, doctor Matar. Bueno, muy explícita y muy congruente su conferencia, la felicito. Llegué un poquito tarde, pero llegué a lo importante, la parte de columna. Hoy día, pues, el neuromonitoreo el monitoreo neurofisiológico intraoperatorio se recomienda que se haga en base a 3 pruebas: potenciales evocados motores, potenciales evocados somatosensoriales y electromiografía. Yo quería preguntarle si con el equipo que usted tiene, ¿qué tipo de pruebas puede hacer durante el transoperatorio de los pacientes operados de columna? Si tiene posibilidad de hacer las 3 o cuál de ellas, y qué garantía se ofrece si queremos en un futuro comenzar a instaurar este protocolo en nuestros pacientes. Respecto a lo del doctor Malov, déjelo descansar una semana más y después ya le tocaré el tema. Sí. Gracias. Bueno, Salvatore, mira, el aparato de la misericordia es bueno, tiene buena especificidad, se pueden hacer los 3 estudios. El único problema que yo veo, por ejemplo, que estemos en pabellón, ¿verdad? En quirófano, y para los potenciales evocados hay un programa diferente para la electromiografía, entonces hay que estar saltando. Ese sería el único inconveniente. Por eso es que te pido, podemos empezar con la electromiografía sola. No sé si alcanzaste a ver la diapositiva que yo puse de un estudio donde solo la electromiografía, porque fue comparativo, es suficiente. Y te digo que es suficiente y te lo digo con propiedad. Un estudio ya con el doctor Felipe y neuroinvestigación, a ver, espérate que te lo estoy buscando, y da 100% de sensibilidad, nada más con que porque esa es la idea, colocar bien los electrodos. El tema aquí es colocar bien los electrodos. Por eso es que hay tanto falso positivo y tanto falso negativo cuando gente no entrenada hace el estudio. Aquí lo tienes, ¿ves?
Ellos compararon potenciales evocados somatosensoriales, potenciales evocados motores y la electromiografía. Y mira la gran diferencia que hay, ¿verdad?, en uno y otro. Entonces, pienso que pudiéramos hacer un estudio utilizando solo electromiografía y sería buenísimo. Yo estoy ahí en quirófano con las agujitas metidas y tú estás poniendo ahí tus tornillos y tu cosa y vemos la evolución del paciente. Puedes ver el trazado, se puede grabar, todo, como tú quieras. Claro que sí. Muchas gracias. Con gusto. Doctora Nubia, buenas tardes. Alberto Dao, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, doctor Dau? Esa voz es inconfundible. Gracias por estar presente. No, señora, excelente la charla, me gustó mucho, muy clarito. Gracias. Me discrepo del doctor Matar que dice que llegó solo a la parte importante cuando era columna. Claro, él siempre. Él siempre. Me hubiera gustado de pronto hacer un poquito más de énfasis en el uso en cirugía de ángulo pontocerebeloso para preservación de facial para este tipo de cirugía. Para que También. no quede, en esa parte que no quedara como en el ambiente, que solo era columna, se puede hacer ciencia con la electromiografía también. Ay, doctor, gracias por su comentario, de verdad que sí, de verdad que sí. Y los puntos son el músculo frontal, el macetero, ahí podemos poner en cara varios puntitos. El paciente está dormidito y lo vemos antes, durante y después. Claro que sí, con gusto. Excelente. Listo, para la próxima también lo llevamos allá. Gracias. Bueno. Tenemos unos comentarios en el chat. Tenemos a Marjorie Delgado diciendo: doctora Mackenzie, brillante ponencia, gracias por la invitación, extremadamente útil su charla. Gracias, qué bien. Simón Velasco nos dice: buenas tardes, doctora Nubia, excelente presentación, saludos desde Venezuela. Simón Velasco, estudiante de último año de medicina de la Universidad del Zulia. Doctora, mi pregunta es: ¿cómo puede guiarnos al diagnóstico la electromiografía en un paciente en quien sospechamos de esclerosis lateral amiotrófica? ¿Cómo pueden ser los valores? Bueno, saludos a los venezolanos. Yo me tomé el atrevimiento de invitar a mis médicos de allá y ellos a su vez a sus estudiantes. Me encanta. Bueno, estamos presentando un poquito de fallas con el internet. Esperemos a que la doctora se vuelva a conectar. Ya. Lista, aquí estamos. Ok. Ay, Dios mío. El único signo patognomónico de esclerosis lateral amiotrófica se puede ver con la electromiografía de aguja y son los signos de desnervación. Se dice desnervación, no tengan pena porque hay muchas personas dicen denervación porque suena feo, desnervación, pero así es. A mí me hubiera gustado poner aquí videos, pero me parece que es como muy profundo, ¿verdad? Pero cuando ustedes sospechen de una esclerosis lateral amiotrófica, enseguida pidan electromiografía, que ese es el único diagnóstico gráfico que van a tener para ese paciente. Gracias por la pregunta, Simón. Merly Guete nos dice: gracias, doctora Nubia, muy útil su presentación. Carlos González Rubio nos dice: gracias, doctora Nubia, excelente charla, bastante concisa su ponencia. Me gustaría saber qué apreciación tiene usted de la electromiografía en la neuropatía diabética. Total. Yo creo que es la primera orden, el primer motivo de orden de electromiografía en la neuropatía diabética, y de donde yo vengo, en la escuela donde yo me formé, a los diabéticos se le hacía electromiografía cada un año, siempre, al momento del diagnóstico y luego una vez al año, con y sin síntomas. Recuerden que muchas veces ya empezó la neuropatía periférica y ellos no sienten nada o creen que es normal que se le duerman los pies de noche y todas esas cosas. Esa pregunta es sumamente importante. La neuropatía diabética debe llevar por lo menos una electromiografía anual. Aquí se puede implementar eso con los internistas, sería muy bueno. Manuel Tapias nos comenta: hola doctora, muchas gracias. ¿Cuál sería la indicación de una emergencia en la lengua? Doctor Manuel, ¿cómo está? Él es residente de nosotros. La lengua se hace no como emergencia. En la lengua se buscan los patrones precisamente de desnervación que preguntó el bachiller Simón cuando hizo la pregunta, pero disculpen la redundancia. A veces el paciente con esclerosis lateral amiotrófica en sus inicios no tiene desnervación por ningún lado y nosotros metemos la aguja en el músculo, los dos músculos de la lengua para poder evidenciarlas. Y muchas veces no hay en ninguna parte y ahí sí hay los potenciales, ¿ok? La desnervación.
Perfecto. No sé si alguno de nuestros asistentes tenga alguna otra pregunta o desearía realizarla o hacer algún tipo de comentario referente a la ponencia con la doctora Nubia. Bueno, doctora, siendo así, yo creo, o bueno, Daniel Camilo tiene la manito alzada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Doctora Nubia, en los pacientes con trauma raquimedular, el tono del esfínter anal es No te importante. escucho bien, Salvatore. Perdón, que se oye lejos. Ya va. Ajá. En los pacientes con trauma raquimedular, ¿Sí? el examen del tono del esfínter anal a su ingreso, el examen clínico, el tacto rectal, Correcto. nos da a nosotros una perspectiva y un valor pronóstico de ese paciente. Un paciente con una lesión medular. ¿Existe alguna posibilidad de hacer electromiografía del esfínter anal en estos pacientes para evaluar mejoría y o pronóstico a largo plazo después de la intervención quirúrgica o el tratamiento médico de ese trauma? Sí, el esfínter anal es muy susceptible, o sea, la electromiografía sirve mucho para el esfínter anal, pero no en los inicios. Por ejemplo, si un paciente tiene un traumatismo raquimedular hoy y tú lo operas mañana temprano, hay que esperar 72 horas. Es más, el tiempo ideal es 5 días. Es lamentable un poquito, pero es así. Es igual que con la parálisis facial. No pidan electromiografía enseguida. Lo bueno de esto, Salvatore, es que la electromiografía da pronóstico de ese esfínter anal. En 5 días ya sabemos el pronóstico de qué va a pasar con ese esfínter, si quedó suficiente o no, que es la palabra que se utiliza en electromiografía. Claro que sí. De urgencia no, posoperatorio mediato tampoco, sino ya ponte 5 días después. Sí, señor. Gracias. Con gusto. Bueno, no siendo más, doctora Nubia, muchísimas gracias. De verdad, admiramos que se encuentre nuevamente con nosotros. Esperamos tenerla en una próxima edición de webinars. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerlos también en un próximo espacio. La invitación es el próximo viernes 17 de julio con el doctor Salvador Matar. No siendo más, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.